Hay un tipo de sufrimiento que no viene de lo que está pasando, viene de lo que imaginas que podría pasar, de los futuros terribles que construyes en tu mente, de las catástrofes que anticipas pero que nunca llegan. Y lo más devastador es que gastas años enteros en este sufrimiento imaginario. Años que podrías haber vivido, que podrías haber disfrutado, pero que perdiste preocupándote por cosas que nunca sucedieron. Vives en el futuro, no en el presente, no en lo que está pasando ahora, sino en lo que podría pasar, en lo que temes que pase, en lo que te aterra imaginar que pase. Y ese futuro imaginario te tortura constantemente. Estás despierto a las 3 de la mañana, imaginando cómo podría salir mal esa conversación que debes tener, ensayando mentalmente todas las formas en que podría explotar, sintiendo la ansiedad como si ya hubiera explotado. Aunque no ha pasado nada todavía, aunque tal vez nunca pase. O estás en el trabajo preocupándote por si te despedirán, aunque no hay indicios reales de eso, aunque tu desempeño es bueno, pero has construido un escenario completo en tu mente. Ves la reunión, escuchas las palabras, sientes la devastación y sufres todo eso, aunque no ha pasado, aunque probablemente no pasará, o estás en una relación preocupándote por si terminara. Aunque todo está bien, aunque no hay problemas graves, pero imaginas el abandono, la soledad, el dolor y lo sientes todo anticipadamente. Sufres la ruptura antes de que exista, tal vez años antes, tal vez la ruptura nunca llegue, pero el sufrimiento fue real. O tienes un dolor físico menor y tu mente inmediatamente salta a cáncer, muerte, sufrimiento terminal. Construyes toda una narrativa médica catastrófica, sufres intensamente, aunque probablemente es algo menor, aunque el doctor no ha dicho nada, aunque no tienes evidencia real, esto no es precaución razonable, es tortura autoinfligida, es vivir en futuros aterradores que probablemente nunca se materializarán, es gastar tu única vida sufriendo por cosas que no están pasando, que tal vez nunca pasen, y lo peor es que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Crees que estás siendo responsable, que estás preparándote, que estás siendo realista, pero en realidad estás destruyendo tu presente con futuros imaginarios. Porque mientras sufres por lo que podría pasar, lo que está pasando se te escapa. Tu hijo te habla y no escuchas porque estás en tu cabeza preocupándote por la reunión de mañana. Tu pareja te muestra afecto y no lo recibes porque estás imaginando su futuro rechazo. El sol brilla y no lo notas porque estás viviendo en la tormenta imaginaria. Y cuando finalmente llega el futuro, cuando finalmente enfrentas lo que tanto temías, descubres una de dos cosas. O no era tan terrible como imaginaste, o tienes los recursos para manejarlo. Pero ya gastaste semanas, meses, años sufriendo anticipadamente. Y ese tiempo no regresa. La cultura moderna intensifica esto. Te bombardea con información alarmante, con peores escenarios, con razones para temer. La economía colapsará, el clima nos matará, la tecnología nos reemplazará, tu salud fallará, tu seguridad está en riesgo, y todo eso tal vez sea cierto en algún grado, pero vivir en constante anticipación catastrófica no te prepara, te paraliza. Pero aquí hay algo que casi nadie te dice. La mayoría de tu sufrimiento no es necesario, no es real, es anticipatorio, es imaginario, es autoinfligido. Y hay un hombre que lo vio con claridad brutal hace 2000 años y escribió una advertencia que, si la hubieras escuchado, te habría ahorrado años de dolor innecesario. Su nombre era Lucio Anneo Séneca. Y lo que escribió sobre el sufrimiento anticipado es probablemente lo más importante que necesitas escuchar en este momento. Séneca nació alrededor del año 4A, C, en Córdoba, España, entonces parte del Imperio Romano. Hijo de una familia rica, tuvo acceso a la mejor educación. Estudió filosofía, retórica, derecho. Se convirtió en uno de los hombres más elocuentes de Roma. Y su vida fue una montaña rusa de extremos. Alcanzó poder inmenso como consejero del emperador Nerón,
Acumuló riqueza extraordinaria, tenía influencia sobre el hombre más poderoso del mundo, parecía tenerlo todo, pero también conoció la pérdida brutal. Fue exiliado a Córcega por el emperador Claudio. Pasó 8 años ahí, separado de todo lo que conocía, en una isla que consideraba desolada, sufriendo. Luego fue llamado de regreso. Se convirtió en tutor de Nerón, y cuando Nerón se convirtió en emperador, Séneca se convirtió en su consejero principal. Por años manejó el imperio desde las sombras. Era prácticamente el hombre más poderoso después del emperador, pero Nerón se volvió errático, brutal, paranoico, y Séneca intentó retirarse, intentó alejarse, pero Nerón no lo permitía. Y eventualmente, cuando Nerón necesitó un chivo expiatorio, cuando hubo una conspiración contra él, acusó a Séneca, y Séneca, a los 69 años, fue forzado a suicidarse. Nerón le envió la orden, y Séneca, con la calma que había predicado durante décadas, se abrió las venas. Murió rodeado de amigos, conversando filosóficamente hasta que la sangre lo debilitó demasiado. Conoció todos los extremos: riqueza y pobreza relativa, poder y exilio, influencia e impotencia. Y en medio de todo eso, escribió. Escribió ensayos, escribió cartas, escribió obras de teatro. Y en esos escritos compartió lo que había aprendido sobre cómo vivir bien, sobre cómo sufrir menos, sobre cómo usar el tiempo sabiamente. Y una de sus enseñanzas centrales, una que repitió en diferentes formas una y otra vez, es la que podría haberte cambiado la vida si la hubieras escuchado antes. Es simple, directa y devastadoramente verdadera. Escribió: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Lee eso de nuevo, despacio, porque es fácil pasarlo por alto. Es fácil pensar que ya lo sabías. Pero Séneca no lo escribió como observación casual. Lo escribió como advertencia urgente, porque vio que este era el mayor desperdicio de vida humana. Sufrir por cosas que no están pasando, que tal vez nunca pasen. También escribió: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y la vida es larga si sabes usarla, pero la mayoría no sabe. La mayoría la desperdicia sufriendo anticipadamente, viviendo en futuros imaginarios. Y cuando finalmente llega el futuro real, ya gastaron toda su energía en el imaginario. Y lo que descubres al profundizar en sus escritos es que esto no era teoría abstracta para Séneca, era observación vivida. Había pasado años en exilio imaginando desastres que nunca llegaron. Había pasado años bajo Nerón temiendo la muerte que eventualmente llegó. Y reconoció que todo ese sufrimiento anticipado no lo preparó, solo lo torturó. Cuando finalmente enfrentó la muerte, cuando Nerón finalmente envió la orden, Séneca estaba en paz, porque el evento real era mucho más manejable que todos los años de temerlo. Y esa es la ironía brutal. Sufres por años anticipando algo, y cuando finalmente llega, descubres que puedes manejarlo, que tienes recursos que no sabías que tenías, que no era tan terrible como imaginaste, pero ya gastaste años en el sufrimiento imaginario. La regla de Séneca es simple, pero requiere entenderla profundamente para vivirla. No es no te preocupes por nada, no es ignora el futuro, es algo más sutil y más poderoso. Dice: distingue entre preparación útil y sufrimiento anticipado e inútil, entre pensar razonablemente sobre el futuro y torturarte con futuros imaginarios. Preparación útil es: tengo una conversación difícil mañana, pensaré en los puntos clave que quiero comunicar, consideraré posibles respuestas, me prepararé razonablemente. Sufrimiento anticipado inútil es: tengo una conversación difícil mañana y sé que va a salir horrible, van a gritar. Voy a decir algo equivocado, todo explotará, perderé mi trabajo, mi vida se arruinará. ¿Ves la diferencia? Uno es preparación racional para algo real. El otro es catastrofización emocional de algo imaginario. Séneca decía que la mayoría de las personas vive en la segunda categoría constantemente. No se preparan, se torturan, no planean, catastrofizan. Y eso no ayuda, eso destruye. Escribió en una de sus cartas más famosas:
Hay más cosas que nos alarman que las que nos dañan, y sufrimos más a menudo en aprensión que en realidad. La palabra clave es aprensión, anticipación temerosa, vivir en el miedo de lo que podría pasar. Y ese miedo causa más sufrimiento que los eventos reales. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas cosas temiste que nunca pasaron? ¿Cuántas noches perdiste preocupándote por escenarios que nunca se materializaron? ¿Cuánta energía gastaste en futuros que nunca llegaron? Y cuando algo difícil finalmente pasó, cuando enfrentaste algo real, ¿fue tan terrible como lo imaginaste? Probablemente no. Probablemente fue difícil, pero manejable. Y probablemente tuviste recursos que no sabías que tenías. Pero el sufrimiento anticipado fue real. Las noches en vela fueron reales. La ansiedad fue real. El costo en tu salud, tus relaciones, tu presente, fue real. Todo eso fue sufrimiento real por eventos imaginarios. Séneca también escribió algo profundo. El presente es la única cosa de la que un hombre puede ser privado, ya que es lo único que posee. No posees el futuro. No controlas el futuro. El futuro es incierto, por definición. Pero posees el presente, este momento, ahora. Y cuando gastas tu presente sufriendo por un futuro imaginario, pierdes lo único que realmente tienes. Tu hijo quiere jugar contigo ahora, pero tú estás en tu mente preocupándote por su futuro universitario y pierdes este momento con él, que es real, por un futuro que es incierto y que tal vez ni siquiera llegue como lo imaginas. Tu pareja está aquí ahora, pero tú estás imaginando su futuro rechazo y pierdes la conexión presente, que es real, por un rechazo imaginario que tal vez nunca llegue. El sol brilla hoy, pero tú estás preocupándote por la tormenta de mañana y pierdes el sol, que es real, por una tormenta que es incierta. Y aquí viene lo que Séneca vio con claridad brutal. No es que el futuro no importe, es que sufrir por el futuro antes de que llegue no te ayuda, no te prepara, te debilita. Cuando el futuro finalmente llega, cuando finalmente enfrentas lo que temías, llegas agotado, llegas gastado, porque ya sufriste por meses o años anticipándolo y ahora tienes menos recursos para manejarlo realmente. Si hubieras usado ese tiempo viviendo plenamente, llegarías al futuro con energía, con claridad, con recursos internos, y lo manejarías mejor. Séneca también advertía sobre algo específico, la rumiación, repasar mentalmente eventos pasados o futuros una y otra vez. Como disco rayado, sin resolución, sin propósito, solo tortura. ¿De qué sirve?, preguntaba. Sufrir dos veces, una en tu imaginación y otra en realidad si llega. ¿Por qué elegir sufrir dos veces cuando podrías sufrir una o ninguna? Y la respuesta honesta es, no eliges conscientemente, lo haces automáticamente, porque tu cerebro está diseñado para anticipar amenazas. Era útil cuando las amenazas eran inmediatas y físicas, tigres, enemigos, hambrunas. Pero en el mundo moderno, tu cerebro aplica el mismo mecanismo a amenazas abstractas y distantes, y te mantiene en constante estado de alerta, en constante anticipación catastrófica, y eso te destruye lentamente. Séneca no tenía neurociencia, pero entendía esto intuitivamente. Entendía que la mente humana tiene tendencia a crear su propio sufrimiento, y que la sabiduría está en reconocerlo y elegir diferente. No eliminas la preocupación completamente, eso no es realista, pero reduces el sufrimiento anticipado innecesario. Distingues entre preparación racional y tortura imaginaria, y enfocas tu energía en el presente, en lo que realmente está pasando, en lo que realmente puedes hacer ahora. Esa es la regla, simple, pero vivir desde ella requiere práctica constante, porque tu cerebro te empujará hacia la anticipación catastrófica una y otra vez, y tendrás que elegir regresar al presente, una y otra vez. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en tu vida diaria? Porque una cosa es entender filosóficamente que sufres más en la imaginación,
Y otra muy distinta es dejar de hacerlo cuando tu mente te arrastra constantemente hacia futuros catastróficos. Empecemos por el trabajo. Tienes una presentación importante y tu mente inmediatamente salta a voy a olvidar lo que tengo que decir. Van a hacer preguntas que no podré responder. Pensarán que soy incompetente. Perderé credibilidad. Tal vez mi trabajo. Y pasas días, tal vez semanas, viviendo en ese futuro catastrófico, durmiendo mal, ansioso constantemente, ensayando mentalmente el desastre, sufriendo intensamente, aunque la presentación no ha pasado, aunque tal vez saldrá bien, aunque has hecho presentaciones antes y has sobrevivido. La regla de Séneca preguntaría, ¿esto es preparación o tortura? Prepararse sería revisar el material, practicar, anticipar razonablemente posibles preguntas. Eso es útil. Pero imaginar catástrofe tras catástrofe no es preparación, es sufrimiento anticipado inútil. Y cuando finalmente das la presentación, una de dos cosas pasa. Sale bien y todo ese sufrimiento anticipado fue completamente innecesario. O sale mal en algún aspecto, pero no tan mal como imaginaste. Y lo manejas, tienes recursos, improvisas, sigues adelante, pero ya sufriste por semanas. Ese sufrimiento fue real. El costo en tu salud, tu sueño, tu presente fue real, por un evento que duró 1 hora y que tal vez ni siquiera fue catastrófico. Con tu salud, lo mismo. Sientes un dolor y tu mente salta a cáncer, enfermedad terminal, muerte inminente. Construyes toda una narrativa, imaginas tratamientos, sufrimiento, despedidas, y sufres todo eso intensamente, aunque no tienes diagnóstico, aunque probablemente es algo menor. La regla de Séneca preguntaría, ¿esto te ayuda? No. Si estás preocupado, ve al médico. Hazte revisar. Eso es acción útil. Pero torturarte con escenarios terminales imaginarios no te ayuda. Te debilita. Te hace sufrir innecesariamente. Y cuando finalmente ves al médico, probablemente te dice que es algo menor. O incluso, si es algo serio, es manejable. Pero ya sufriste semanas o meses. Ese tiempo no regresa. Con tus relaciones, lo mismo. Tu pareja está distante y tu mente salta a ya no me ama, está planeando irse, conoció a alguien más, estaré solo, sufriré y vives todo ese escenario. Sufres la ruptura antes de que exista, tal vez meses o años antes, tal vez nunca llegue. La regla de Séneca preguntaría, ¿has hablado con tu pareja? ¿Has preguntado qué pasa? ¿O estás viviendo en tu imaginación? Porque si no has hablado, estás sufriendo por algo que tal vez no existe, que tal vez tiene explicación simple, que tal vez se resuelve con una conversación. Pero prefieres sufrir en silencio por futuros imaginarios que enfrentar la realidad presente, y eso te destruye. Y si la relación eventualmente termina, llegas a ese momento agotado, porque ya sufriste por meses o años anticipándolo. Con tus hijos, lo mismo. Toman una decisión que consideras equivocada y tu mente salta a arruinarán su vida, terminarán en la calle, sufrirán, será mi culpa. Y vives todo ese futuro catastrófico. Sufres intensamente, aunque tu hijo simplemente eligió una carrera diferente a la que esperabas, o una pareja que no apruebas completamente. La regla de Séneca preguntaría, ¿esto ya pasó o es futuro imaginario? Tu hijo hizo una elección, eso es presente, pero el desastre que imaginas es futuro incierto. Tal vez esa elección resulta bien, tal vez aprenden de ella, tal vez tienes que confiar, pero sufrir anticipadamente por algo que no ha pasado no los ayuda a ellos ni te ayuda a ti. Y con el mundo, con las noticias, con la política, con la economía, la regla de Séneca es especialmente importante, porque te bombardean con razones para temer, con peores escenarios, con catástrofes inminentes, y puedes pasar horas diarias consumiendo ese contenido, viviendo en esos futuros aterradores, sufriendo por colapsos económicos que no han pasado, por guerras que no han empezado, por crisis que son posibles pero no inevitables. La regla de Séneca preguntaría, ¿puedes hacer algo útil con esta información? Si puedes,
hazlo. Prepárate razonablemente, toma medidas sensatas, pero si no puedes hacer nada, si es completamente fuera de tu control, ¿por qué permitir que ocupe tu mente constantemente? ¿Por qué sufrir por ello diariamente? Y aquí está lo que Séneca vio con brutal claridad. No te estás preparando, te estás torturando. Y esa tortura no te hace más fuerte, te debilita, te roba el presente, te agota. Y cuando algo difícil finalmente llega, llegas sin recursos, porque ya los gastaste en sufrimiento imaginario. Si hubieras vivido plenamente cada día, enfrentando lo que realmente estaba pasando en lugar de lo que podrías enfrentar, llegarías a los desafíos reales con energía, con claridad, con recursos emocionales intactos. Esa es la regla. Y vivirla requiere que distingas constantemente: ¿esto está pasando ahora o es futuro imaginario? ¿Estoy preparándome útilmente o torturándome inútilmente? ¿Estoy en el presente o en mi cabeza? Y cuando notes que estás en tu cabeza sufriendo por futuros imaginarios, regresas al presente, a lo que realmente está pasando, a lo que realmente puedes hacer ahora, una y otra vez. Esa es la práctica. Séneca no estaba solo en esta enseñanza. Todos los estoicos reconocieron el mismo problema. Marco Aurelio escribió exactamente lo mismo siglos después. Escribió en sus meditaciones: no te angusties pensando en el conjunto de tu vida. No dejes que tu mente se llene con pensamientos sobre todas las penosas cosas que podrían sucederte. En lugar de eso, en cada ocasión pregúntate: ¿qué hay de insoportable o intolerable en esta situación presente? Está diciendo lo mismo que Séneca. No proyectes toda tu vida futura y te abrumes. Enfócate en lo que está pasando ahora y probablemente descubrirás que el momento presente es manejable. Es la proyección futura la que te abruma. Marco Aurelio también escribió: confina tu atención al presente, no porque el futuro no importe, sino porque sufrir anticipadamente por el futuro no ayuda y te roba el único tiempo que realmente tienes. Epicteto, el otro gran estoico, enseñó lo mismo. Dijo: los hombres no son perturbados por las cosas que suceden, sino por las opiniones sobre las cosas. Tus opiniones, tus interpretaciones, tus proyecciones futuras, eso es lo que te perturba, no los eventos reales, porque la mayoría de los eventos reales son manejables. Es tu imaginación catastrófica la que crea sufrimiento insoportable. Y los tres estoicos, Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, llegaron a esta conclusión desde experiencias radicalmente diferentes. Séneca desde el poder y el exilio, Marco Aurelio desde el trono imperial, Epicteto desde la esclavitud. Pero todos vieron lo mismo. La mayoría de las personas no sufre principalmente por lo que les pasa, sufre por lo que imagina que podría pasar. Y ese sufrimiento imaginario es la mayor pérdida de vida humana. Los tres te dicen: vive en el presente. No porque el futuro no importe, sino porque el presente es lo único que posees, lo único que puedes experimentar, lo único que puedes usar. Y cuando gastas tu presente viviendo en futuros imaginarios, pierdes todo, pierdes el presente y no ganas el futuro, porque cuando llega, llegas agotado. Los estoicos también reconocieron algo profundo: que anticipar constantemente lo peor no te prepara para lo peor, te debilita. Porque cuando algo difícil finalmente llega, ya gastaste tu energía anticipándolo y tienes menos recursos para manejarlo realmente. La verdadera preparación es diferente. Es fortalecer tu carácter ahora. Es vivir con integridad ahora. Es desarrollar recursos internos ahora, para que cuando algo difícil llegue, estés fuerte, no agotado por años de anticipación. Séneca escribió: la vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dura, sino cuán bien se actúa. Y no puedes actuar bien si estás constantemente en tu cabeza ensayando escenas futuras. Tienes que estar presente, respondiendo a lo que realmente está pasando, actuando desde aquí y ahora. Esa es la enseñanza compartida de todos los estoicos, en diferentes palabras, desde diferentes experiencias, pero con la misma verdad fundamental: sufres más en tu imaginación que en la realidad. Y recuperar tu presente del futuro imaginario es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Y ahora,
viene algo revelador. La neurociencia contemporánea ha estudiado exactamente esto y ha descubierto que Séneca tenía razón, que tu cerebro no distingue bien entre amenazas reales y amenazas imaginarias, y que el sufrimiento anticipado causa daño real. Los estudios sobre ansiedad muestran que cuando imaginas un escenario estresante, tu cuerpo responde casi igual que si estuviera sucediendo. Tu ritmo cardíaco aumenta, tu cortisol sube, tu sistema nervioso se activa. Tu cuerpo no sabe que es imaginario. Responde como si fuera real. Esto significa que cuando pasas horas diarias imaginando catástrofes, tu cuerpo experimenta esas catástrofes. No completamente como si fueran reales, pero lo suficiente para causarte daño. Estrés crónico, inflamación, agotamiento, problemas de sueño, todo eso es real, causado por eventos imaginarios. Séneca no tenía resonancias magnéticas, pero entendía esto intuitivamente. Entendía que sufrir anticipadamente tiene costo real. No es solo mental, es físico, es emocional, es relacional. También hay investigación sobre lo que llaman sesgo de negatividad. Tu cerebro está diseñado para prestar más atención a amenazas que a recompensas. Era útil evolutivamente, pero en el mundo moderno te mantiene en constante anticipación negativa. Un estudio encontró que las personas pasan aproximadamente el 47% de su tiempo despierto pensando en algo diferente a lo que están haciendo. Y cuando están en ese estado, reportan ser menos felices. Independientemente de lo que estén haciendo, esto valida exactamente lo que Séneca decía. Cuando estás en tu cabeza, viviendo en pasado o futuro, eres menos feliz que cuando estás presente, incluso si el presente no es particularmente placentero. Hay también investigación sobre rumiación ansiosa. Es esa tendencia a repasar mentalmente escenarios negativos una y otra vez. Y los estudios muestran que es uno de los mayores predictores de ansiedad crónica y depresión. No los eventos reales, la rumiación sobre eventos pasados o futuros. Eso es lo que enferma. Y Séneca lo advirtió hace 2000 años. Un estudio particularmente revelador de la Universidad de Cornell analizó preocupaciones específicas que las personas tenían y encontró que el 85% de las cosas por las que las personas se preocupaban nunca sucedieron. Y del 15% que sí sucedió, el 79% de las personas reportó que lo manejaron mejor de lo que esperaban o que aprendieron algo valioso de ello. Haz las cuentas. Eso significa que el 97% de tu preocupación es desperdiciada. O sufres por cosas que nunca pasan, o sufres por cosas que cuando pasan resulta que puedes manejar. Séneca estaría sintiendo. Te lo dije, sufres más en la imaginación que en la realidad. También hay investigación sobre mindfulness y presencia. Los estudios muestran consistentemente que cuando las personas practican estar presentes, cuando traen su atención al momento actual, reportan menos ansiedad, menos depresión y mayor bienestar. No porque sus circunstancias mejoren, sino porque dejan de vivir en futuros imaginarios, dejan de sufrir anticipadamente y su sufrimiento real, el del momento presente, es usualmente mucho más manejable que el imaginado. Y finalmente, está la investigación sobre lo que llaman carga alostática. Es el desgaste acumulativo en tu cuerpo por estrés crónico. Y los estudios muestran que el estrés anticipatorio, el preocuparte constantemente por futuros posibles, contribuye significativamente a esta carga. Es decir, tu preocupación constante te está envejeciendo, te está enfermando, te está agotando, y la mayoría de esa preocupación es por cosas que nunca sucederán o que cuando sucedan serán manejables. La ciencia simplemente confirma lo que Séneca advirtió. Sufrir anticipadamente no es preparación útil, es autodestrucción. Y recuperar tu presente del futuro imaginario no es solo filosofía, es salud mental y física práctica.
Entonces, ¿cómo integras esto? ¿Cómo pasas de entender que sufres más en la imaginación a realmente dejar de hacerlo? Primero, necesitas desarrollar conciencia del presente versus futuro imaginario. Cuando notes ansiedad, pregunta, ¿esto está pasando ahora o es futuro imaginario? Si es futuro imaginario, reconócelo. Estoy sufriendo por algo que no está pasando, que tal vez nunca pase. Estoy en mi cabeza, no en la realidad. Ese reconocimiento simple es poderoso, porque nombrar lo que está pasando ya te da distancia de ello. Segundo, distingue preparación de tortura. Pregunta, ¿esto que estoy pensando es preparación útil o sufrimiento anticipado inútil? Si puedes hacer algo útil con el pensamiento, hazlo. Planea, prepárate, actúa. Pero si solo estás rumiando, catastrofizando, imaginando desastres, detente, porque eso no ayuda. Tercero, practica regresar al presente. Cuando notes que estás en tu cabeza viviendo futuros imaginarios, usa tus sentidos para regresar. ¿Qué ves ahora? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes físicamente? Tu mente puede estar en el futuro, pero tu cuerpo siempre está en el presente. Usa tu cuerpo como ancla. Cuarto, cuestiona tus catástrofes imaginarias. Cuando tu mente salte a peor escenario, pregunta, ¿esto es probable o solo posible? ¿He manejado cosas difíciles antes? ¿Por qué asumo que esta vez será diferente? No para negar que cosas difíciles puedan pasar, sino para reconocer que probablemente puedes manejarlas, que probablemente tienes recursos que no estás considerando. Quinto, limita tu exposición a contenido catastrófico. Noticias alarmantes, redes sociales dramáticas, conversaciones constantemente negativas. Todo eso alimenta tu tendencia a anticipar catástrofes. No ignores el mundo, pero sé selectivo. ¿Esta información me ayuda a prepararme útilmente o solo me hace sufrir inútilmente? Sexto, cultiva gratitud por el presente. Cada día, nota algo bueno que está pasando ahora, no en el futuro, no lo que esperas que pase, sino lo que está pasando ya. Tu hijo está sano ahora, tu cuerpo funciona ahora, tienes techo ahora. Eso es presente, eso es real. Y cuando entrenas tu mente a notarlo, balanceas tu sesgo hacia lo negativo futuro. Y séptimo, cuando algo difícil finalmente llegue, cuando enfrentes algo real, nota que puedes manejarlo, que tienes recursos, que no era tan terrible como imaginaste. Y recuerda eso la próxima vez que tu mente salte a catástrofe futura. La última vez imaginé desastre, y cuando llegó la realidad la manejé. Tal vez esta vez será igual. Tal vez estoy sufriendo innecesariamente de nuevo. Y con el tiempo algo fundamental cambia. No eliminas la preocupación completamente, pero reduces drásticamente el sufrimiento anticipado inútil. Vives más en el presente. Y descubres que el presente, incluso cuando es difícil, es mucho más manejable que tus futuros imaginarios. Recuperas años de vida, porque dejas de gastarlos en futuros que nunca llegan y empiezas a vivirlos en presentes que realmente están pasando. Hay un momento final en la vida de Séneca que resume todo. Cuando Nerón envió la orden de suicidio, Séneca estaba cenando con amigos y, según las fuentes, recibió la noticia con calma. Había anticipado esta posibilidad durante años, había temido este momento. Pero cuando finalmente llegó, cuando el futuro aterrador finalmente se materializó, descubrió que podía manejarlo, que no era tan terrible como los años de temerlo, que tenía recursos, que podía enfrentarlo con dignidad. Se despidió de su esposa, consoló a sus amigos y se abrió las venas con la misma calma filosófica que había predicado durante décadas. El evento real era manejable. Los años de temerlo habían sido el verdadero sufrimiento. Y sus últimas palabras, según Tácito, fueron para sus amigos. ¿Dónde están esas enseñanzas sobre filosofía? ¿Dónde está esa preparación contra los males venideros que hemos estudiado durante tantos años? No era reproche, era recordatorio. La preparación filosófica no era para evitar la muerte, era para enfrentarla con claridad, sin haber desperdiciado años sufriendo anticipadamente por ella. Y tú puedes vivir igual, no evitarás todo sufrimiento. Cosas difíciles pasarán,
pero puedes dejar de sufrir 2 veces. Puedes dejar de gastar años en futuros imaginarios. Puedes vivir en el presente, enfrentando lo que realmente está pasando, preparándote razonablemente para lo que podría pasar, pero sin torturarte con catástrofes imaginarias. Y cuando algo difícil finalmente llegue, llegarás con recursos, con energía, con claridad, porque no la gastaste anticipando. Esa es la regla que Séneca rogaba que escucharas. Esa es la advertencia que podría haberte ahorrado años de sufrimiento. Y nunca es tarde para empezar a vivirla. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste cuánto tiempo has gastado sufriendo por futuros imaginarios, hay un siguiente paso, porque recuperar tu presente es el comienzo. El siguiente nivel es construir una vida que valga la pena vivir plenamente. Una vida donde cada día presente tenga significado propio, no solo como preparación para un futuro incierto. En el próximo vídeo exploramos exactamente eso, cómo los estoicos construían vidas con propósito diario, no esperando que el futuro trajera significado, sino creando significado en cada momento presente, porque el presente recuperado necesita ser llenado con algo que valga la pena. Te espero ahí, con la misma honestidad, la misma claridad, porque este camino apenas comienza, y cada momento que recuperas del futuro imaginario es un momento de vida real que ganas. Gracias por estar aquí, por escuchar, por atreverte a ver cuánto tiempo has perdido en futuros que nunca llegaron, por elegir regresar al presente